explicarle dos cosas. Primero, la iglesia en sí, la iglesia evangélica, vamos a poner, o cristiana, ya nunca va a ser de nuevo lo mismo. ¿Por qué? Porque para ustedes no va a ser igual. Yo sé que hay mucha gente que son de otras iglesias que están viendo estas prédicas. Y cuando tú aprendes a comer pan de verdad, es muy difícil ir a una panadería y que te den pan que está, no sé, que no es hecho con harina, está falsificado, un pan falsificado. Entonces, hoy día las iglesias que van a prevalecer son las iglesias que tienen el Espíritu Santo y que de verdad están viviendo el Evangelio. Yo sé eso que va a pasar porque todas esas iglesias que son religiosas y que le están diciendo que somos todos pecadores y están todos enfermos y todo eso, esas no van a prevalecer, van a desaparecer. Entonces, esto también, este momento difícil, ¿no es cierto?, para la iglesia está como haciendo temblar, ¿no es cierto?, para que quede solamente el trigo verdadero y lo demás se vaya. Entonces, esa es una de las cosas que le quería decir. O sea, el Espíritu Santo debe estar en esa iglesia, debe haber una sanidad, debe haber la iglesia de hechos, como hacían los apóstoles, sanaban enfermos, sacaban demonios, y hacían, ¿no es cierto?, un evangelio poderoso, y la gente recibía el Espíritu Santo, y eran poderosos en el Señor, y el Espíritu Santo nos revela las palabras, ¿no es cierto?, nos revela todo, y es tremendo, y eso es lo que yo quiero hoy día predicar cómo es un verdadero cristiano, la revelación de un verdadero evangelio, un evangelio poderoso. Por eso que Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Estoy haciendo una introducción súper larga y la prédica viene muy larga, así que prepárense, pero ni se dan cuenta porque es tanta palabra de Dios, tanta revelación, que no se dan ni cuenta la hora. Así que no miren la hora, ¿ya? Y la otra cosa que les quería contar, y que no lo quise hablar la semana pasada, estábamos en una festividad judía que se llama Hanukkah. Hanukkah, el acento es la A, ¿ya? Hanukkah. Y es una celebración de que los hebreos recuperaron el segundo templo, que estaba en manos del enemigo, en el tiempo de Carlomagno, ¿no es cierto? Y Carlomagno muere, y después se forman varios imperios, y uno de esos imperios había tomado el templo. Entonces los macabeos van y recuperan ese templo, y cuando lo recuperan, ponen una menorá con ocho brazos, y los prenden uno cada día, van prendiendo la luz uno cada día. Y eso fue del viernes antepasado, y terminó este viernes. Ese fue el último día de Hanukkah. ¿Y por qué estoy hablando todo esto? Porque en Estados Unidos este viernes, no sabemos qué determinaciones se tomaron, pero justo coincidía con ese último día de celebración, coincidía también que había por ley tenían que informar todos los servicios de inteligencia qué es lo que había pasado con la votación. Y le dieron 45 días. Y yo cuando supe esto, los 45 días, vi el ¿cómo se llama?, el calendario hebreo, y vi que coincidía día 18, 8 más 1, 9, el Espíritu Santo, coincidía con esta fecha el final de esta celebración, que es judía, pero también es de Cristo y también nos pertenece, ¿ya? Nos pertenece porque Cristo celebraba Hanukkah, ¿ya? Porque era la recuperación del templo y la recuperación del poder de Dios y de Dios para el pueblo hebreo. Y lo mismo se celebra en cada país que creen en esto, y en Estados Unidos lo que estábamos celebrando este 18 era la recuperación de Dios y de toda esta maldad que salga. Entonces tomaron decisiones espectaculares el 18 que ya las vamos a ver, pero yo se los aviso ahora, ¿ya? Las vamos a ver, las decisiones, cómo van a influir ese día 18 que se tomaron. Hubo muchas reuniones, el presidente estuvo reuniéndose con todo el mundo, y también le dieron este informe que habían dicho que lo iban a postergar, pero se lo dieron ese día. O sea, era mentira que lo iban a postergar, se lo dieron ese día. Y ahí se van a tomar todas las decisiones, porque imagínense que el servicio de inteligencia le informó todo lo que ellos habían averiguado. Así que vamos a ver qué pasa, ¿ya? Les advierto eso para que ustedes sepan que
que Dios no hace nada así a ver cómo sale, sino que Él cumple con fechas, hace coincidir las cosas para que vean que es humano lo que está haciendo. Porque yo no creo en los hombres, yo creo en el Señor, y que a veces usa, ¿no es cierto? No a veces, siempre usa hombres para hacer lo que Él quiere hacer. Nos usa a nosotros, ¿ya? Entonces vamos ahora, después de esta introducción larga, quiero que nosotros, la semana pasada yo prediqué algo que era muy contundente, pero hoy día voy a seguir en el tema de lo poderoso que somos en el Señor, para que ustedes entiendan cómo debe ser una iglesia cristiana de verdad, cómo era la iglesia de Hechos. Entonces yo con palabras voy a ir mostrándoles el poder de Dios en nosotros, por qué nosotros tenemos que ser poderosos como Cristo era poderoso, y aún hacer cosas mayores como nos dice Él. Es tremendo el Evangelio, es tremendo saber esto y vivir esta palabra, porque Él vino a vivir la palabra. Y eso dice, yo los envío a ustedes como yo fui enviado. O sea, nos envía a vivir y a mostrar esta palabra, no solo con bla bla, que sí es importante, pero más y mucho más importante es vivir lo que dice aquí. Y eso es lo que nosotros enseñamos. Nosotros nos enseñamos, oye, yo te voy a decir todas las cosas y vas a depender de mí. Nosotros estamos enseñando que tú entres en una relación íntima con Dios y que el Espíritu Santo entre en ti, te transforme y tú puedas recibir revelación directa del Espíritu Santo para que no dependa más de mí. Porque eso es el Nuevo Testamento. Así es. Y se lo voy a mostrar con palabras, ¿ya? Así que vamos, entremos, porque si no nos vamos a demorar mucho. Vamos a ir rápido, ¿ya? Primera de Juan, vamos a ver la primera palabra que vamos a leer para que ustedes tengan claro un tema que hay mucha confusión. Yo he visto pastores tremendos, de verdad, con poder de Dios, y que tienen confusión con esto. Por eso esto es una revelación para nosotros, hermanos míos. Y no estoy carrileándome, es así. De verdad, nadie tiene claro este tema. Se confunden, yo no sé por qué, porque está súper claro en la palabra. Yo les voy a mostrar algo. En 1 Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que vino como nosotros, en un cuerpo humano como el nuestro, no es de Dios. O sea, todo el que no confiesa eso, que ha venido en carne con un cuerpo como el nuestro, no es de Dios, y este es el espíritu de anticristo. ¿Por qué esto tan importante? Porque muchos dicen, no, es Dios y hombre. No, Él se despojó completamente y vino como hombre. Sí, es Dios y va a seguir siendo Dios, pero cuando vino a esta tierra, se despojó, sacó todo lo que era de Dios. O sea, Dios puede hacer eso. Dejó igual que nosotros, sin ningún poder, y vino como un hombre y nació en un vientre, como cualquier ser humano como nosotros nacemos. Entonces, no era Dios, porque si no, ¿cómo podemos hacer lo que Él nos manda a hacer? Nos manda a hacer lo mismo que hizo Él. Sería un Dios muy perverso si nos manda a hacer algo que no podemos hacer. Por eso Él se despojó y se hizo igual a nosotros. Primero para poder salvarnos a nosotros, como hombre, ni siquiera como ángel, como hombre, porque a los ángeles no los salvó porque vino como hombre. Eso quiero que lo quede claro, porque hay confusión en la iglesia en todas partes. Vino como nosotros. Y entonces es anticristo el que dice que no es así. Entonces cuidado con decir, no, si él venía, bueno, de repente era Dios, porque cuando hacía milagros, no era él el que hacía los milagros, era el Espíritu Santo. Igual que nosotros. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces por eso que nos manda como Él fue enviado, yo los envío como yo fui enviado. Pero el que viene tras, dice, no, perdón, este es el espíritu del anticristo, el que dice que no ha venido en carne, que viene como Dios, o que no ha venido, lo que sea, ¿ya? El cual vosotros también oídos que, dice, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está en el mundo el anticristo. Hay mucha gente, incluso cristianos, que niegan esto, que Cristo vino como hombre. ¿Les queda claro? Eso es fundamental para después entender todo lo que nosotros podemos hacer. Porque si nosotros creemos que Él es Dios y hombre, entonces, ¿cómo podemos hacer lo que hace Dios? Imposible. Pero si Él es solamente hombre, cuando vino a esta tierra, entonces sí lo podemos hacer.
porque Él nos hizo a su imagen y semejanza, entonces somos igual que Él. Y con el Espíritu Santo que viene a estar con nosotros, entonces podemos cumplir con la palabra, ¿no es cierto? Podemos vivir esta palabra. ¿Entienden, no? Ese es el Evangelio, hermano. Ese es la esencia del Evangelio. Entonces vamos a Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua y para arrepentimiento. Está hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, Jesucristo nos bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Es un nuevo bautismo. No seguimos bautizando solamente en agua. Los cristianos somos bautizados en espíritu y en fuego. Y nosotros bautizamos a los que bautizamos no solo en agua, en espíritu y en fuego. Igual como hizo Cristo con nosotros. ¿Me entienden? ¿No? Cambia el Evangelio. Es el nuevo Evangelio. Nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Eso es palabra de Dios, hermanos míos. Deben creerla y deben vivirla. Porque para vivirla hay que creerla. Por fe pasa todo esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa Espíritu Santo y fuego? El Espíritu Santo es que entra el Espíritu Santo en nosotros, ya lo dije. Pero ¿qué significa el fuego? Vamos a Malaquías 3. Voy a leer del 1 al 3. Si ustedes aprenden esto, ya no me van a necesitar más a mí. En serio. Si lo hacen esto, no me necesitan más a mí. El Señor les va a revelar a ustedes. ¿Ya? De eso se trata el Evangelio. Y aquí dice, yo envío mi mensajero. Está hablando Dios Padre a través de Malaquías, que es un profeta, ¿no es cierto? Y aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Está hablando de Cristo. Yo envío al mensajero que prepara delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Va a venir el Señor a nosotros, ¿no es cierto? Eso está anunciando. Y el ángel del pacto, del nuevo pacto. Está hablando de Cristo. ¿A quién deseáis vosotros? El deseado de las naciones. ¿A quién deseáis vosotros? ¿Se dan cuenta? Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Cuando venga Cristo, ¿no es cierto? Que ya vino, ¿ya? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Eso es ahora. Nosotros viene el Señor y nosotros caemos de rodillas. Nadie puede estar en pie, ¿ya? Porque Él es como fuego purificador. Ahí está el fuego, ¿se acuerdan? Espíritu Santo y fuego. El fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Cómo se limpia la plata? Con fuego. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata. ¿Cómo se limpia el oro y la plata? Con fuego. Ese es el fuego. Entonces, ¿qué significa? Y dice, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y nos limpia de tal manera que nosotros, nuestra ofrenda hacia Dios Padre es ofrenda de justicia, de rectitud, de santidad. Eso le llevamos al Señor. Nos hace santos a través de su Espíritu Santo que nos transforma y este fuego que nos limpia y nos va limpiando y nos va purificando hasta ser como la plata y el oro. Hermanos míos, ese es el bautizo del Espíritu Santo y fuego. No se olviden el fuego porque eso es lo que nos limpia y nos hace aptos para entrar a la presencia de Dios y nos hace santos y puros para que le llevemos ofrendas de justicia al Señor, ofrendas de rectitud. ¿Qué les parece eso? Eso es revelación. Ese es el Evangelio, hermanos míos. Todos debiéramos saber eso y vivir esta palabra como vino Cristo y lo hizo. Me apasiono porque es así. Esta es la verdad. Y me da mucha pena ver cómo las iglesias dan pena. Me da pena que las iglesias den pena porque no saben esto y no viven esta palabra con poder, porque es poder de Dios en nosotros. Y es en santidad, no tenemos esa... que es tan difícil dejar el pecado. Deja que te limpie, deja que el Espíritu Santo te transfigure, deja que haga la obra en ti. Amén, amén. Vamos a Filipenses 2. 5. Al 11 voy a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que había en Cristo Jesús? Eso lo está diciendo que haya en nosotros, ¿ya?
el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. O sea, no fue más Dios. Se sacó, ay, si hay una palabra, pero no me acuerdo. Bueno, se despojó. Yo sé que es despojó, pero hay otra palabra más. Bueno, ya me voy a acordar. ¿Ya? Pero se despojó. Esa es la palabra que dice en la Biblia. ¿Ya? Dice, no estimó hacer igual a cosa como aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí está, ¿no es cierto? Se sacó el ser Dios, lo dejó guardado, no tocó su deidad, ¿ya? No la tocó más mientras vino a esta tierra. ¿Ah? Sí, se desprendió, se vació, eso era, se vació su deidad, se la sacó entera, esa es la palabra, vació completamente. Es como un globo que se saca todo el aire, ese es el aire, lo dejó. Y vino el Espíritu Santo y lo llenó con el aire. Esa es la deidad de él, el Espíritu Santo, el mismo. ¿Me entienden o no? Por eso que no me voy a acordar, se desinfló, ¿no es cierto? ¿Qué dije? Vacío. Se vació de su deidad. Eso, ¿ya? ¿Me entienden o no? El cual dice, es que es súper importante lo que estoy diciendo. Tienen que entenderlo, por favor, créanlo, porque van a vivir otra vida, la vida de Cristo. Entonces, se despojó de a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo semejante, cuando dice semejante es igual a los hombres. Esa palabra semejante es como relativa. No, es igual, idéntico a nosotros. Es un hombre igual que nosotros. ¿Ya? Con los mismos defectos, con las mismas tentaciones, con todo lo que nosotros traemos. ¿Ya? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, él aprendió la obediencia, se hizo obediente, no nació obediente. El Espíritu Santo lo fue enseñándole la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, hasta lo sumo. O sea, él se hizo obediente hasta obedecer, morir. Porque acuérdense que antes de morir dice, Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. O sea, su voluntad pide otra salida, pero el Señor le dice, no, este es nuestro plan y vamos. Y eso lo hace, ¿saben para qué? Es para que viéramos que Él tenía su propia voluntad, pero que se sometía completamente al Padre. Ese es el significado de ese momento. Nada más. No es que quería arrancar, que no quería, no. Es mostrarnos que a pesar de que Él y el Padre son uno solo, hay un sometimiento. Como el Espíritu Santo se somete ahora a Cristo y así y al Padre, bueno, Cristo se sometió al Espíritu Santo y al Padre, ¿ya? Es un sometimiento por amor, ¿ya? Entonces, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Ahí el Señor, como muere en la cruz por obediencia, le pone un nombre, ¿no es cierto? Que el nombre de Jesucristo lo exalta de tal manera que no hay nombre que pueda competir con el nombre de Jesucristo. Lo levanta hasta lo sumo, no hay mayor, no hay más arriba de él, ¿ya? Entonces, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Se acuerdan que en Malaquías decía que no había nadie que quedara de pie? Bueno, aquí está la razón. Porque después de eso, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, los demonios también se postran ante el Señor Jesucristo, ¿ya? Porque los venció y tienen que postrarse. Porque así dice la palabra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, cada vez que tú confiesas que el Señor Jesucristo es el Señor, es el que manda todo, estás dándole gloria al Padre, a Dios Padre, a tu Padre. Amén. Vamos a 2 Corintios 5, 17-21. Entonces quedó claro, se despojó totalmente su deidad, de su nombre igual a nosotros mientras estuvo vivo en esta tierra, ¿ya? De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Te das cuenta? Si tú estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Entonces hay un nuevo nacimiento en ti.
No sigues siendo el mismo y tratando de mejorar y esforzándote para ser mejor. Es un nuevo nacimiento, así como nació Cristo, como una nueva criatura en un vientre, ¿no es cierto?, de una madre, y el Espíritu Santo empezó a hacer la obra. Así mismo nacemos nosotros. Somos resucitados. Ese es el nuevo nacimiento. Resucitados, o sea, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y nacemos de nuevo. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto, ¿no es cierto? Que todas estas cosas sean hechas nuevas, que nuestra vida es nueva, es una nueva vida, somos un nuevo hombre, ¿ya? Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo. Escuchen esto, nos reconcilió a través de Cristo. Cristo recupera, ¿no es cierto?, esto que habíamos sido apartados por el pecado de Adán y Eva del Señor, y nos reconcilia. Y la reconciliación con Dios, y yo lo digo siempre, es una reconciliación de amor, porque Dios Padre es amor. Y el sacrificio es por amor, por lo tanto la reconciliación es en el amor de Dios, ¿ya? Entonces nos reconcilia consigo, dice, consigo mismo por Cristo. O sea, Cristo es el que nos reconcilia con el Padre, ¿ya? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, no solo nos reconcilia Cristo a nosotros, cuando yo acepto el sacrificio de Cristo por mí, yo soy reconciliado con el Padre, sino que también, hermanos míos, y escuchen esto, nuestro ministerio es reconciliar a otros, porque también nos pone, igual como le puso a Jesucristo el Espíritu Santo, también nos pone el Espíritu Santo y nos bautiza en el Espíritu Santo y fuego, y podemos entregarle esto que tenemos nosotros a otras personas para que nazcan de nuevo y sean reconciliados con Dios como somos nosotros. Díganme un amén, uno solo. Eso es el ministerio de la reconciliación, ¿ya? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados pasados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, esta palabra es para reconciliarnos con Dios, entenderle, mostrarle que hoy día ellos pueden ser perdonados y a pesar de que todos los pecados que han hecho, pueden entrar a esta presencia de Dios, pueden empezar a tener la relación que Adán y Eva tenían con el Padre. Podemos empezar a vivir con Él, ¿ya? Entonces, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo. El embajador es el que representa a su rey. En este caso es rey porque Jesucristo es rey. Yo represento en su nombre el reinado y al rey Jesucristo. Su reinado, su mandato, su dominio. Él dice, cuando resucita, todo poder, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Bueno, su embajador recibe ese nombre y en su nombre tiene el poder del rey que lo mandó, que lo envió. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso somos nosotros. Ay, Señor, Dios mío, esto es tremendo lo que estoy hablando, ¿ya? Y es verdad, y eso es lo tremendo, es verdad, lo podemos vivir, ¿ya? El que no conoció pecado, está hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, se puso nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos rectos, justicia, rectos, santos de Dios en Él. Para eso se puso nuestros pecados, no para que siguiéramos pecando. Fue para que limpiarnos, ¿no es cierto? Poner ese Espíritu Santo y ese fuego que nos limpia y nos hace aptos para estar con Él en reconciliación, en una relación de amor, para hacernos justos. Lo nuevo dice, justicia de Dios en Él. Rectitud, justicia es rectitud, santidad. Actuar, ser irreprensible, irreprochable, como decía Pablo, ¿ya? Entonces, si vamos a Hebreos 10, 19, vamos a leer muchas palabras, muchas. Pero todo va demostrando lo mismo, quiénes somos en Cristo, lo poderoso que nos hizo el Señor, ¿ya? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, ¿te das cuenta? Podemos entrar a la presencia de Dios, a donde está ahí en los lugares, en el lugar santo, ¿ya? En las alturas, a donde está Jesucristo, en el templo de Dios. Ahí podemos. Así que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, o sea, cuando murió se rompió el velo, entonces abrió
telón del templo de acá abajo, pero lo que estaba significando es que nosotros íbamos a entrar allá arriba juntamente con Él, porque Él fue a entregar este sacrificio al tabernáculo de verdad, al templo de verdad, el hecho no de mano, sino que hecho por Dios. El que había acá era una copia del que había, era una sombra de lo que había arriba. Porque así le dijeron ¿cómo se llama este niño? A Moisés, que hiciera con las mismas medidas porque era la copia del templo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Va y abre, no el velo, lo rompe acá para mostrarnos que en la sombra también se abre arriba, porque nosotros vamos a entrar juntamente con Él a los lugares celestiales, juntamente con Él. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es el camino nuevo y vivo. ¿Por qué nuevo? Porque ya no es en el templo de acá, es directamente en el templo de Dios, a estar con Dios Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, a través del velo. Esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es el gran sacerdote, Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, yo no dudo que entro a los lugares celestiales a estar con el Padre. No dudo, porque así dice la palabra. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El Señor nos limpia lo que decía en Malaquías, ¿no es cierto? Nos prepara para estar en esta relación de amor con Él. ¿Qué les parece? ¿Les parece bonito todo lo que estoy diciendo, no? Es tremendo y es la verdad, es la palabra de Dios. Miren lo que dice en Hebreos 4:14. Dice, por tanto, escuchen esto, teniendo un gran sacerdote, acabo de decir, es un gran sacerdote. ¿Quién es Jesucristo? Que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo traspasó los cielos? Él, cuando murió y resucitó, subió a entregar su sacrificio arriba. Traspasó los cielos y se fue a los cielos, a Heaven, ¿no es cierto? Donde está Dios. A ese cielo, no estamos hablando de Sky, estamos hablando del cielo donde está Dios. Ahí fue, traspasó los cielos y subió a entregar en ese lugar santísimo su sacrificio, su sangre por nosotros, para que nosotros pudiéramos restaurar nuestra relación y todo lo que se había perdido sea recuperado en esta tierra, porque Cristo venció al enemigo, le quitó el poder, lo sacó, lo venció, lo destruyó. Vino a destruir las obras del diablo. Y eso hizo Jesucristo. Por lo tanto, el diablo lo único que hace es tomar a los mentirosos, a los desobedientes, a ellos les puede hacer daño. A nosotros no se puede ni siquiera acercar. Tiene que huir de nosotros. Entonces acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de... Ya lo leí eso, estoy leyendo en el hebreo. Por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí, miren esto, por favor. ¿Por qué le leí lo del anticristo y que Cristo vino como nosotros? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, este gran sacerdote Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe que veníamos con debilidades. ¿Ya? Él sabe, Él vivió en ese cuerpo, en igual a nosotros. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tentado en todo. Era hombre igual a nosotros, pero sin pecado. Y por eso nos puede ayudar, porque si hubiera venido como Dios, la tentación salga. Mientras que Él sabe exactamente cómo somos tentados nosotros. ¿Se dan cuenta o no? Por eso tuvo que venir como hombre. ¿Me creen ahora o no? Aquí está. Tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Nosotros también, porque tenemos el mismo Espíritu Santo. Tenemos la gracia, el poder de Dios para vencer el pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente. Tenemos que ir confiadamente al trono ¿de qué? Aquí, confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? El poder para vencer el pecado. Ese es el trono de la gracia. Vamos a estar con Él. Ahí en los lugares celestiales, en el lugar santísimo, en el trono, donde está Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Y escuche, y de nuevo, y hallar gracia, hallar poder para el oportuno socorro. Para que no caigamos en tentación, para que no caigamos en pecado. Ese es el poder. Para el oportuno socorro el Señor nos dice no, y nos frena. Y díganme que no es cierto. ¿Cuántas veces ustedes el Señor los detiene para que no pequen? Y uno dice, ya no voy a pecar. Pero ¿cuántas veces también nos detiene y uno dice, total, después le pido perdón? ¿Sí o no? Y meten las patas igual.
Porque Él nos da un momento para nosotros no hacerlo. Porque nos socorre. Ese es el oportuno socorro. Nos socorre en ese momento de tentación porque Él lo vivió y Él sabe que necesitamos el Espíritu Santo para poder vencer este pecado como Él lo hizo. Él lo sabe, Él aprendió la obediencia, Él sabe cómo hacerlo y Él nos guía a esa justificación, a esa rectitud, a esa santidad. Díganme, amén, amén, por favor. Es tremendo lo que estoy diciendo, ¿no? Es tremendo. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser más que maravillosa. Si es Dios, entiendan, Dios existe. Y todo lo que hace es maravilloso. Toda su palabra es tan inteligente que ningún hombre pudo haber hecho este plan tan perfecto. Nadie puede tener toda esta sabiduría que si no nos explica el Espíritu Santo. Vean como dice la otra iglesia que somos todos pecadores, que estamos... Eso es sin el Espíritu Santo, pues hermano. Se les quedó el Espíritu Santo afuera hace tiempo. Perdón, ya. ¿Entienden o no? Sigamos. El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora bien, no, hallar gracia en el oportuno socorro. Vamos a Hebreos 8. Este Hebreos 8 lo vamos a leer entero. Por eso vamos a leer muchas palabras, ¿ya? Pero esta palabra, el hebreo, el libro hebreo, casi nadie se mete ahí porque es el libro donde está el poder de Dios, está el secreto más grande, ¿ya? Entonces muchos no lo entienden y se meten ahí, ¿ya? Pero el Espíritu Santo te lo explica y es muy fácil de entender. Ahora ustedes van a ver. Hebreos 8, 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, de nuevo, sumo sacerdote, el gran sacerdote Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, está sentado a la derecha. O sea, cuando nosotros vamos a Jesucristo, al lugar santísimo, estamos con Él. Ahí, en el trono, en el templo de Dios, ¿ya? Ministro del santuario. Y aquel verdadero, aquí, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de las prédicas pasadas que se prometían, ¿no es cierto?, los profetas del Antiguo Testamento, que iba a ser restaurado, y Dios decía a través de ellos que iba a ser restaurado el tabernáculo donde nosotros entramos, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y estamos con Él, y aquí está en esta palabra, la restauración del tabernáculo. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, el verdadero, o sea, fue restaurado el tabernáculo de Moisés, de David, pero el verdadero, ahí en el templo de arriba, donde nosotros podemos entrar, hermano, que levantó el Señor, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, es del templo hecho no de manos, hecho por Dios. Ahí estamos nosotros, ahí podemos entrar. ¿Se dan cuenta que dice de nuevo? Aquí el verdadero tabernáculo, o sea, fue restaurado el tabernáculo, se cumplió lo que decían los profetas absolutamente, pero un tabernáculo mejor, y es el nuestro, es el nuevo pacto. Nosotros podemos entrar, no al templo, ya no existe el templo, por eso no necesitamos el templo. Si nosotros entramos al templo, no hecho de mano, al templo de Dios mismo, donde vive el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que está con nosotros. Vamos, y estamos ahí con los tres. ¿No es cierto que es lindo? Es la verdad. Así, eso es lo que hizo Cristo. Ese es el plan de Dios, hermano mío. No que andemos dando pena, no, somos tremendamente poderosos en el Señor. En el Señor, porque acuérdense que todo lo hace el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Todo lo hace Él. Pero nosotros somos como Cristo. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Va transformándonos hasta llegar a ser como Cristo. Y lo voy a leer de nuevo porque esa palabra me encanta, ¿ya? Entonces, la promesa de restaurar el tabernáculo está cumplida aquí en esta palabra. Está hecho. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces, todo sacerdote, dicen los sacerdotes de acá, ¿no es cierto?, es para
presentar ofrendas y sacrificios. Así que si estuviese sobre la tierra, si Jesucristo estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Para qué? Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Todavía hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, ¿ya? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, ¿qué están sirviendo a quién? A la sombra y a la figura de las cosas celestiales donde nosotros tenemos entrada por Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del honor que nos dio el Señor? Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, cuando iba a hacer el templo, ¿no es cierto? Diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Aquí está claro que el tabernáculo de Moisés era una copia de lo que nosotros entramos a donde está el Señor, ¿ya? Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, ¿no es cierto? Cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, nuestro pacto es mucho mejor que el antiguo, está establecido sobre mejores promesas, y estamos entrando a al templo de Dios, no a un templo hecho de mano, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, si hubiera sido el primer pacto perfecto, ¿para qué íbamos a hacer un segundo pacto? Dice aquí. Eso está diciendo. No como el pacto que hice con sus padres, ese es el primer pacto. Me salté. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, no era necesario el segundo. Porque reprendiéndolos dice, ¿por qué hizo el segundo? Aquí está lo que le dice a los padres para justificar el segundo pacto. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Por qué? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan cuando los sacó de Egipto porque estaban todos esclavos? Bueno, de ese pacto está hablando. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. O sea, ¿qué pasó? Ellos no permanecieron en mi pacto. No lo cuidaron, no lo practicaron, no hicieron nada de mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Como ellos dejaron el pacto, porque el pacto es entre dos personas. Aquí no es, hagas lo que hagas, el Señor va a cumplir su pacto y va a salvarte y te va a santificar y te va a llevar al cielo. No, Señor, esto es un pacto entre dos personas. Ellos se desentendieron de mi pacto, yo me desentendí de ellos. Así de simple. El nuevo pacto es mejor pacto, mejores promesas, todo, pero es un pacto. Y el pacto tiene que cumplir su parte de las dos personas. Amén, amén, díganme un amén. Todos esos que creen que la jauge, que díganme un amén y vamos haciendo la parte nuestra, que es muy poco, es someterse a Dios, punto. Lo que hizo Jesucristo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Mira, aquí está el pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, este es nuestro pacto, ¿eh? Pondré mis leyes en la mente de ellos. O sea, Él nos va a escribir a través del Espíritu Santo las leyes en nuestra mente. Y sobre su corazón las escribiré. También nos va a escribir en nuestro corazón. Y seré a ellos por Dios. O sea, Él va a ser nuestro Dios. Y ellos me serán por mi pueblo. ¿Ya? Y ninguno, escuchen esto, enseñará a su prójimo. O sea, yo estoy aquí perdiendo el tiempo. ¿Cierto? Porque dice aquí, ninguno enseñará a su prójimo. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Entonces, ¿qué estoy enseñando yo? Lo que quiero enseñarles es que ustedes entren al lugar santísimo y lo conozcan para que no me necesiten a mí y yo siga enseñando. Yo lo que estoy enseñando es una relación con Dios para que ustedes lo conozcan. Y cuando dice conocer es relación íntima, de amor. No es yo leí la palabra y ya más o menos conozco cómo es el Señor. No, es vivir con Él, entrar en el lugar santísimo, pasar tiempo con Él, conocerlo de verdad, enamorarte de Él. Y Él te muestre su amor, que es un amor que tú no lo puedes encontrar en ninguna parte y no lo puedes aprender en otro lugar. Es el amor de Dios, ¿ya? El más grande amor que existe en el mundo, es la fuente principal de amor, ¿ya? Y dice, porque todos me conocerán. Entonces, dice, ninguno le dirá a sus hermanos, conoce al Señor. O sea, yo no debería estar diciendo esto, oye, pasen tiempo con Dios, entren al lugar santísimo, por favor, para que conozcan al Señor, para que tengan una relación íntima. Yo no, porque dice,
conocen al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. O sea, debería ser algo natural, hermano. Ustedes nacen de nuevo y pasar tiempo y enamorarse de Dios y pasar tiempo y que nadie les diga nada, que tengan que pasar tiempo y no seguir en este mundo haciendo puras embarradas nomás, po, dejando la escoba. Entonces, y siendo pésimos testimonios de lo que es Dios. ¿Entienden, no? ¿Están entendiendo? Porque seré propicio a sus injusticias. Aquí dice, nos salvamos. Nos va a perdonar todos los pecados. Momento. A las injusticias con que llegas muerto en tus delitos y pecados. A esa injusticia está hablando. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Dice que las toma y las tira al fondo del mar, tus pecados anteriores. Está bien. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero. Escuchen esto. Los que siguen en el antiguo pacto. Y yo no digo que no hay que leerlo. Yo no digo que no hay que saber del segundo pacto. Sobre todo las cosas que hablan de Cristo y todo lo demás. Que para que aumenta nuestra fe y ver cómo se cumple todo lo que Dios dice. En el antiguo pacto se cumple lo del nuevo pacto. Y como Cristo cumple cada una de las promesas que están ahí. Pero lo que dice aquí, que el viejo pacto murió. Dejó de ser. Ya no es más. Nosotros vivimos en el nuevo pacto, que es un mejor pacto, con mejores promesas, y que podemos entrar al lugar santísimo. No mirar de lejos a Dios, como lo hacían los de Moisés, ¿no es cierto? Que lo miraban de lejos, desde las puertas de sus casas, ¿no es cierto? De las tiendas, lo miraban, y como Moisés hablaba. Cada uno tiene derecho a conocerlo, entrar en la intimidad, como dice acá, ¿ya? Entonces, y por eso dice, es decir, nuevo pacto, he dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces yo dije, a mí esta canción me hacía ruido, porque si está viejo y está próximo a desaparecer, ¿por qué próximo a desaparecer? Yo dije, tiene que estar mal traducido, porque hay gente que les gusta vivir en el Antiguo Testamento, y viven en el Antiguo Testamento porque aquí todos pecaban, nadie podía vencer el pecado, y siguen en eso. Esa es la trampa, pues esa es la trampa. Entonces yo decía, aquí próximo a desaparecer, el próximo puede ser eternamente, pues. ¿Sí o no? Pero cuando Cristo vino, se acabó el antiguo pacto. Por eso cuando se transfigura, y está Moisés y está Elías, dice el Señor, Dios Padre, dice, a mi hijo oíd. Este es mi hijo en quien yo me complazco, a él oíd. ¿Qué está diciendo? Ya no más el antiguo pacto, no más la ley, Moisés, ni los profetas, sino que el nuevo pacto. Escuchen a mi hijo. Es el nuevo evangelio. Después de Cristo, el nuevo evangelio, el nuevo pacto. ¿Cierto? El evangelio de Dios, el pacto, la vida de Cristo en nosotros. ¿Ya? Entonces, la verdad que la traducción dice, está listo para desaparecer. Está listo para desaparecer. Está obsoleto, se acabó. Esa es la traducción verdadera. No próximo, listo, ya, ahora, desaparece. Ya no vivo más en el Antiguo Testamento, vivo en el Nuevo Testamento, completamente en el Nuevo. Por eso lo primero que debemos aprender es el nuevo pacto, para que aprendamos en qué estamos viviendo hoy día. Y después vemos la historia. Yo no digo que no estudiemos la historia de Chile, es importante, pero yo vivo de ahora en adelante. El presente y el futuro, de acuerdo a lo que estoy viviendo, a las leyes que viven hoy día. Yo no saco nada con sacar una ley del año del cohete, del año 1800, si ya no existe esa ley. ¿Me entienden, no? Entonces, en las leyes de hoy día tenemos que aprender primero esto, para no confundirnos con el Antiguo Testamento, donde no pudieron cumplir nada de lo que decía Dios. Y en el fondo era para mostrarnos que no éramos capaces de cumplir el Antiguo Testamento por nuestra fuerza. Por eso tuvo que venir Cristo, morir por nosotros, ponernos en el Espíritu Santo y bautizarnos en espíritu y en fuego, limpiarnos a Él y sanarnos las inmundicias que habíamos vivido de acuerdo a Adán y Eva. Y ya no vivimos más como ellos, ¿ya? Entonces, si vamos a Efesios 2, 1, y Él os dio vida a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Él, Jesucristo, nos dio vida. Es el nuevo pacto. Estábamos muertos. Por eso nos da vida.
Por eso necesitamos resucitar en nuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a Satanás, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ese espíritu ahora opera en los que no son cristianos. Esos son los hijos de desobediencia, porque después dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Esos son los hijos de desobediencia. Haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Hijos de ira quién es? Satanás. Lo mismo que los demás. ¿Ya? Pero ahora ya no somos más así. Somos hijos de Cristo. Hijos del Padre a través de Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su misericordia, no porque lo merezcamos, ¿ya? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por el poder de Dios somos salvos, ¿ya? Y juntamente con Él nos resucitó. Escuchen bien, nosotros somos resucitados. No es que empiezo a cambiar y me tengo que esforzar para cambiar. Murió, esa persona está muerta. Nace una nueva criatura, lo que dije antes. Una resurrección con un corazón nuevo. Sacan el corazón de piedra. Y el corazón de piedra no es porque tú eres malo. Es un corazón que se ha endurecido para poder vivir en ese mundo lleno de miseria, de ataques, de mentiras, de groserías, de todo eso. El corazón se te va endureciendo cuando a ti te dejan, te abandonan, te abusan. Todo ese corazón se va endureciendo para poder resistir. Es el corazón de piedra que lo saca el Señor y pone un corazón nuevo. Saca tu espíritu que estaba pervertido por hacerle caso a la carne, a tus deseos vergonzosos, ¿no es cierto? Estaba pervertido, lo saca y pone un espíritu nuevo. Y ahí se pone el Espíritu Santo, en ese espíritu limpio, nuevo. Esa es la resurrección, hermanos míos. Es como el nacimiento de Cristo con un Espíritu Santo, algo nuevo, completamente nuevo. Y juntamente con Él nos resucitó, se dan cuenta, con Él. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos, en los lugares celestiales, ahí en el templo, no hecho de mano, en el templo de Dios. Sentados ahí con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas de su gracia, de su poder. Esta es la gracia. Que no merecemos, es un regalo, claro, pero es un poder en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos. Por gracia, por un poder somos salvos, porque nacemos de nuevo. Eso tiene que ser sobrenatural. Eso lo puede hacer solamente el Espíritu Santo. Por eso somos salvos. Porque nacemos de nuevo y muere ese hombre pecador y nos cambian un corazón, nos cambian. Es algo sobrenatural. ¿Tú crees que te pueden sacar un corazón de piedra y ponerte un corazón nuevo una persona o un doctor? No, es algo sobrenatural. Esto es verdad, hermanos míos. Hay un trasplante y te ponen un corazón de acuerdo a Dios. El corazón de David, que era un hombre con un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Y un espíritu nuevo, ¿ya? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de creer. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. Ahí está el regalo de Dios. Pero un regalo tremendo, glorioso. Eso somos nosotros. Y este mundo sería maravilloso si nosotros todos entendiéramos y tuviéramos la relación con Dios que dice que podemos tener en este nuevo pacto. Que no necesitamos que nos enseñe, que nosotros fuéramos, si el enemigo no estuviera ahí mintiendo y gente y pastores mintiendo y sacerdotes mintiendo y si fuéramos de verdad, hiciéramos esto, este mundo sería maravilloso, hermanos míos, lleno de amor, lleno de paz, lleno de gloria del Señor. Y lo hemos desperdiciado de una manera tremenda. Pero yo no me deprimo, porque Cristo está en mí. Y si Cristo no se deprimió, a pesar de que lo mataron, ¿no es cierto? Él resucitó y venció igual. Él va a vencer. Hay un fin.
¿no es cierto? Nosotros sabemos el final de esta historia. Y yo voy a ese final. Yo voy a ese final. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, este regalo no es por obra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se dan cuenta? Fuimos creados. Somos su hechura. Pescó el molde del Señor, el molde de Cristo, y lo hizo en nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos como Él, para hacer buenas obras. No para que sigamos en las obras antiguas y luchemos contra el pecado y Señor, hoy día sí que no voy a pecar y yo me salgo de la adicción de esto, la adicción de esto otro. Es el Señor el que te transforma y su fuego que te limpia y te purifica hasta llegar a ser oro puro. Pero eso es bajo fuego. No es fácil. Él lo hace, pero no es fácil. Debes dejar que te purifique. Y entonces dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, está todo listo, las obras buenas por donde tú vas a caminar. ¿Cuál es la única manera de caminar las obras que Dios preparó de antemano? Hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Guiarse, dejarse guiar totalmente por el Espíritu Santo y por el Dios Padre. Que ya está listo todo. Y por Jesucristo que le va diciendo al Espíritu Santo. Porque eso dice, yo envío al Espíritu Santo y Él les dirá todas las cosas. Y dirá todo lo mío, porque yo le diré las cosas y el Espíritu Santo se somete a Jesucristo y nos va diciendo el plan para cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos. Nada más. Negarnos a nosotros mismos y vivir como hizo Jesucristo. Se negó. Oye, es mucho menos de lo que nosotros nos negamos. O sea, nos negamos de un hombre pervertido. De uno que estaba muerto en pecado. Él se negó a su deidad. Oye, toma la diferencia, po. Momentito. O sea, ¿nos negamos igual que Cristo? No, nosotros nos estamos negando a una basura que vivía miserablemente. Él se negó a su deidad. Toma la diferencia, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer, negarnos a la mugre que vivíamos. Estábamos muertos en nuestros delitos de pecado. Perdone que sea tan fuerte, pero es la verdad. Y la verdad se tiene que decir por su nombre. Y él se negó a ser Dios para vivir como nosotros y mostrarnos que sí se puede, que sí podemos vivir en las buenas obras que Dios tiene planeado, porque eso hizo Él. Dijo, yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. O sea, Él hizo todo lo que el Padre tenía planeado cuando viniera a esta tierra, incluido su muerte y su resurrección. Todo lo hizo. Nada hizo en su fuerza, nada hizo en su mente. Vino como hombre igual a nosotros y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso nos dice, yo los envío como yo fui enviado. Y no me voy a cansar de repetir eso. Y después dice, Cristo en vosotros, o sea, en nosotros, porque yo me incluyo, la esperanza de gloria. ¿Qué significa la esperanza de gloria? El hacer las buenas obras para las cuales fuimos planeados. Y vamos a mostrar, como Cristo mostró su gloria, al hacer el plan de Dios, nosotros también somos planeados en obras gloriosas para el Señor. Por eso Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando nosotros entendemos esto y vivimos esto, vamos a hacer obras gloriosas, que es la esperanza de este mundo. Porque sin esa obra gloriosa este mundo se hunde y se muere. Por eso somos la esperanza del mundo. Amén. Vamos a Hebreos 13. Estoy terminando ya. 13:20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el Dios de paz, escuchen bien, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es ese Dios de paz? ¿Quién resucitó a Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Es que tienen que tener claro, no confundir. Fue Él el que resucitó, el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso dice la palabra. Dice, el Dios de paz que resucitó a los muertos de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, el gran pastor de las ovejas Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, por la sangre del pacto eterno nos hace aptos en toda buena obra, obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Te das cuenta? Nos hace aptos a través de su sangre y por eso podemos entrar en el lugar santísimo. El Espíritu Santo actúa, ¿no es cierto? Y nos hace
actuar en buena obra de acuerdo a su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces hacemos todo lo que es agradable al Espíritu Santo por Jesucristo, porque Él se sacrificó para que nosotros pudiéramos acceder al Espíritu Santo y hiciéramos todo lo que estamos haciendo bueno, ¿ya? Y dice, el cual sea la gloria por los siglos, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí glorificamos la gloria de Cristo, cuando nosotros hacemos las cosas bien. Esto es tremendo. ¿Saben qué? Lo voy a leer de nuevo. Yo sé que se va a alargar un poco esto, pero déjenme leerlo de nuevo. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Espíritu Santo, el gran pastor de las ovejas, Jesucristo, resucitó a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Jesucristo, con su sangre, os haga aptos, nos hace aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Nos hace aptos para hacer las buenas obras en su voluntad. Vivimos en su voluntad como Cristo vivió en la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo. Lo mismo, está diciendo, ese mismo Espíritu Santo que lo resucitó está en nosotros y nos hace aptos a través de la sangre de Cristo. Y dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Se nos hace hacer lo que es agradable delante de Él, que es el plan del Dios Padre, por Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo. Para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí glorificamos a Jesucristo y por supuesto al Padre, que son uno solo. ¿Ya? Esto no lo van a encontrar en ninguna prédica. Por más que busquen, no van a encontrar una iglesia con tanta revelación como esta. Y no me estoy subiéndolo. No. Esto es del Espíritu Santo. Porque yo soy el más sorprendido cuando empiezo a hablar estas cosas. Porque Él me da las palabras y me empieza a mostrar. Y es impresionante, de verdad. Y es impresionante, ¿sabes por qué lo digo? Porque el Espíritu Santo y no soy yo. Si yo me soltara el Espíritu Santo estaría tartamudeando y hablaría puras tonteras. Pero no, esto es profundo. No lo van a encontrar en otra parte, hermano mío. Porque es del Espíritu Santo directamente. Miren Juan 6, 51. Jesucristo dice esto. Mire, esto es tremendo. Dice, porque muchas de estas palabras nadie las toca porque como que son complicadas, ¿ya? Pero el Espíritu Santo yo las toco y después le dejo la mano, le dejo el problema al Espíritu Santo que me las explique, o que las diga bien a ustedes, ¿ya? Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, o sea, de mí, dice Jesucristo, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne. O sea, van a tener que comer mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dígame que no es complicado el tema. Es complicado, está diciendo que coman su carne, ¿ya? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, los judíos tenían problemas, y eran discípulos de Él los que estaban ahí, ¿ya? ¿Cómo puede este darnos de comer su carne? ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Qué le pasó? ¿Dónde se pegó? ¿Cuándo se pegó en la cabeza este señor? Decían ellos, pensando que estaban hablando cosas que no correspondían. Jesús les dijo, de cierto os digo, cuando captó lo que estaban hablando, dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, o sea, el Hijo del Hombre, o sea, de Cristo, hecho hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, no solo van a comer mi carne, sino que van a tener que beber mi sangre. Ya se la complicó más todavía. Están hablando de cómo vamos a comer su carne, ahora van a tener que beber mi sangre. Entonces, si no coméis mi sangre, si no bebéis mi sangre y no coméis mi carne, no tenéis vida en vosotros. O sea, no vas a ver vida, no vas a vivir. Dice, ¿por qué? El que come mi carne, y vuelve a decir, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, la condición para que tú vivas eternamente es que comas y bebas mi sangre. Y vas a vivir eternamente. Porque mi carne es verdadera comida. Siga. Y estaban todos así, se volvió loco. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Tomen. Háganme eso. Ese es el Señor. ¿Se dan cuenta?
Él sabía que estaba contrariando las mentes de esta gente, incluidos los discípulos de él, los 12, ¿eh? Estaban ahí como, "Oh, ¿qué está diciendo?". Dice, después de esto, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. O sea, la única manera que tú permanezcas conmigo es que comas mi carne y bebas mi sangre. Y yo en él. O sea, en mí permanece y yo vivo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Se dan cuenta, no? El que me come, entonces vivirá por mí. Entonces va a querer vivir mi vida. Va a vivir por mí. Va a vivir Cristo en él. ¿Ya? ¿Pero cómo? Comiendo su carne. Y después dice, este es el pan que descendió del cielo. Hablando de él. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Este es pan verdadero. No van a morir. El que come de este pan vivirá eternamente, vuelve a decir. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, se volvió loco. ¿Cómo vamos a seguir escuchándolo? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Están ofendidos por lo que estoy diciendo? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Les ofende esto? ¿Y qué si yo subo al cielo ahora? Porque ya ahí estaba. Porque era Dios, po. Ahora me hice hombre. Pero yo hasta hace poquito estaba ahí, arriba, en el cielo. O sea, ¿les ofende que yo diga esto? ¿Usted cree que yo estoy equivocado, que me volví loco? Yo puedo subir al cielo ahora mismo. Y después dice, el Espíritu, y ahí está con minúscula en la Biblia, pero está hablando del Espíritu Santo, está con mayúscula, es el que da vida, dice. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces lo que está diciendo aquí, de comer su carne y beber su sangre, es que iba a morir por nosotros, ¿cierto? Iba a dar su vida por nosotros, su carne y su sangre. Y nosotros después, para conmemorar y creer que esa muerte es por mí y por ti y por cada uno de nosotros, íbamos a decir, este es el pan que representa el cuerpo que fue entregado por nosotros, ¿cierto? Para el perdón de nuestros pecados. Y lo comamos el cuerpo. Comemos la carne, ¿o no? Estamos comiendo el pan, pero es la carne. Por eso es el pan de vida. Y después, esta es la sangre del nuevo pacto, que por él la tomamos. Sangre que fue derramada para nosotros, para hacernos aptos, ¿no es cierto? Para poder entrar en ese pacto. Porque siempre un pacto se hace con sangre. Y la bebemos, su sangre. De eso estaba hablando el Señor. Y cuando le dice a sus apóstoles, ¿y ustedes también se quieren ir? Porque muchos se fueron de aquí, cuando se ofendieron con esta palabra. ¿Y ustedes también se quieren ir? Le dice a los obispos. O sea, el Señor era muy drástico de repente. Porque uno le dice a un cristiano, ¿tú te quieres ir de la iglesia porque está haciendo en contra y todo lo demás? Y él dice, ¡ay, pero Cristo jamás echó a nadie! Sí, a sus apóstoles también. ¿Ustedes también se quieren ir? Entonces Pablo saltó y le dijo, no, ¿dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Amén. Dios te dijo eso porque tú no captas nada todavía porque no tienes Espíritu Santo. Eso es revelación de tu Padre. Amén. Y amén. Y se terminó esto. Pero ¿entienden? Entonces por eso es tan importante y tan poderosa la Santa Cena. Que yo les dije, les leí 10 puntos lo que hace con la muerte y resurrección. Todo eso es para nosotros, es un regalo que Cristo nos dio para que nosotros vivamos en santidad, vivamos sin problemas, nuestro corazón quebrantado sea limpiado para que los demonios salgan de nosotros, para que podamos vivir una vida maravillosa, llena de poder, igual como la vivió Él. No sin problemas, porque Él no vivió sin problemas, lo persiguieron, hablaron mal, pero Él vivía plenamente en el amor del Padre. Y nosotros podemos vivir igual, iluminando el mundo, siendo esperanza para el mundo. ¿Qué mejor que vivir una vida así, con propósito real, un propósito maravilloso, porque estamos viviendo el plan de Dios que siempre
Es un plan impensado. No podemos ni siquiera pensar, dice, no lo hemos escuchado, no está en nuestra mente, no ha subido a nuestro corazón. Ese es el plan que tiene preparado de antemano para ti. Entonces, si vamos a Efesios 5:1, y aquí termino, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y cuando dice imitadores es un poco más profunda. Sí, tenemos que imitar, pues ser igual a Cristo, ¿no es cierto? Como hijos de Dios, ser imitadores de Dios como hijos amados. Al ser igual a Cristo estamos imitando a Dios porque Él dice, el que me ve a mí está viendo al Padre. Por lo tanto, si nosotros hacemos lo mismo que Cristo, porque Cristo está en nosotros, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, forma a Cristo en nosotros, entonces somos imitadores. Pero está hablando de ser idéntico a Él, como un mimo, ¿no es cierto?, que hace un personaje, es idéntico, hace todas las cosas, los milagros, las palabras, la sabiduría, la mente de Cristo, un corazón de acuerdo al Padre, es todo igual a Él. Eso es ser imitadores de Dios. No una mala imitación, es una imitación perfecta, como hijos de Dios. Y andar en amor, escuchen, en amor. El amor es fundamental. Cuando tú vas a orar con alguien, tienes que amar a esa persona, tienes que amarla, porque y si no sientes amor, se pide al Padre porque Él siente amor por esa persona. Entonces yo le pregunto muchas veces, no siento ese amor porque veo que me está mintiendo y todo, y le digo, Señor, pon tu amor en mí. Y Él pone lo que Él siente por esa persona, lo ama profundamente o la ama profundamente. Entonces uno siente y andad en amor como también Cristo nos amó a pesar de todas nuestras maldades y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. El amor es un olor fragante porque es Dios en ti, el amor verdadero, ese amor que va más allá de todo conocimiento, que la única manera de sentirlo y de vivirlo es entrando al tabernáculo, no hecho de mano, al tabernáculo ahí en los lugares celestiales, donde tú recibes ese amor directo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Amén. Eso sería. Muchas gracias. Vamos a orar para terminar. Vamos a pedirle al Señor que prepara un poco la guitarra. Vamos a pedirle al Señor que nos muestre a cada uno en su casa la verdad y que puedan entrar ustedes, que el Espíritu Santo los visite en cada casa, porque cada casa es un altar. Todos los que están escuchando, así como yo estoy sintiendo su presencia, Él se manifiesta en cada uno de ustedes, porque Él es galardonador de los que lo buscan, y ustedes lo están buscando hoy día. Por eso han venido, y el Señor no es casualidad que los traiga a una iglesia donde la presencia de Él se está manifestando. Por lo tanto, se va a manifestar si tú crees. Es por fe esto. Yo no los puedo obligar a creerlo, ni me tienen que mentir que sí sentimos. No, pero ustedes vean cómo toda la gente que oramos se sana. Todos los que están participando de esta iglesia han visto la sanidad. Entonces yo les pido a ustedes, mientras oro, que si hay peticiones de oración nuevas, no las antiguas, nuevas, las otras ya están anotadas y estamos orando por ellas. Y si hay que sacar, por favor avísenle a Cotita que saque la gente que ya no necesita oración, que ya se sanó, ¿ya? Para que no sigamos orando por gente que ya está sana. Entonces, Señor, te damos gracias por este momento de amor contigo. Gracias por aprender tu palabra, Señor, y gracias por estar con nosotros y enseñarnos quién eres tú realmente y qué significa el nuevo pacto y tu evangelio, Señor. Yo te pido por cada persona que todavía no vive lo que tú cuentas en esta palabra, lo que tú dices que debemos vivir, yo te pido que tú les muestres el poder tuyo para que se puedan someter al Espíritu Santo y puedan ser transformados, transfigurados, como dice tu palabra, en esas nuevas personas que traen el poder de Dios, el amor de Dios, y pueden bautizar a otros en ese mismo Espíritu Santo y en ese fuego que nos limpia y nos purifica, para hacernos aptos para entrar a tu presencia en el lugar santísimo. Yo te doy gracias por esto.
Te doy gracias por tu carne y por tu sangre, Señor, que tú sacrificaste para que nosotros pudiéramos comer y tener vida eterna, para que nosotros podamos comer y permanecer en ti, como dice tu palabra, como tú permaneces en nosotros, a través de tu Espíritu Santo, y vas formando, ¿no es cierto? Pones la simiente en nuestro corazón, la simiente de Jesucristo, la simiente de Jesucristo, y el Espíritu Santo va transformándonos y transfigurándonos hasta llegar a ser como tú, Señor, y poder vivir con tu poder, con tu amor, con tu verdad, y poder ser gloria, la esperanza de gloria para este mundo, Señor. Ayúdanos a hacer esa esperanza, Señor, que esta iglesia pueda manifestarse de tal manera en ti, Señor, que pueda cambiar esta ciudad, que pueda cambiar este país, que pueda cambiar muchos países, Señor, que podamos impactar realmente con el Evangelio, como tú impactaste cuando viniste a esta tierra, Señor, como tus apóstoles impactaron en las iglesias de Hechos, Señor, como Pablo cambió todo un mundo conocido solamente con tu Espíritu Santo y con tu presencia, Dios Padre. Jesucristo en él. Ya no vivo yo, decía Pablo, Cristo vive en mí. Señor, queremos vivir como Él y ser como Él. Y todo lo que vivo en este cuerpo lo vivo en la fe, no mía, del Hijo de Dios, en la fe de que pone el Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, por lo que vas a hacer en cada casa. Señor, manifiéstate en ellos, que puedan creer que tú eres un Dios vivo. Nosotros tenemos un Dios vivo que nos da vida a nosotros, vida eterna, no solamente vida ahora, que podemos vivir en su reino ahora. Hoy día puedes vivir en su reino, aquí en la tierra. Por eso nos pide que oremos, que venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso pido, Señor, ven con tu reino en cada casa para que podamos expandir este reino hasta los confines de la tierra. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por esta oración que sale de tu corazón, Señor. Amén. Amén, hermano.